Damos la bienvenida a todos esos medios de comunicación. Está Radio Arce de Matriz, Radio Atalaya 680M de Guayaquil, Radio 199, 98.9 FM de Guayaquil, Radio Tecala 105.7 FM de la Península, Radio Atalaya Milagro 810 AM de Milagro. Ahí tenemos todas las emisoras que el día de hoy están retransmitiendo esta entrevista. Bienvenido una vez más y comenzamos inmediatamente. Hoy, señor economista, el socialismo del siglo XXI, ¿cómo está en Latinoamérica? ¿Usted lo considera que está fuerte o se ha debilitado? Que está fuerte, ¿por qué cree el Lofer y todo eso? Pero bueno, le contesto la pregunta y me permite hacer una acotación. Venía escuchando sus intervenciones, los informes sobre Guillermo Lasso, y bueno, ya que mencioné esto, empecemos por esto. Mire, debemos llegar a consensos mínimos. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Guillermo Lasso, de que la familia no debe tener cargo público. Pero cuando mi esposa, por ejemplo, se dedicó 10 años a profesora de primaria, mientras yo fui presidente, ¿cómo la criticaban? Decían incluso que se había regresado a Bélgica. Esos consensos mínimos de que la familia no ocupe cargos públicos, se elige una persona, no se elija a su esposa, pero los periodistas deben ser los primeros en promocionar esos cambios culturales, que no nos hacen bien, que no nos hacen daño, no nos hacen bien esos atavismos culturales, que se vota por el uno y también se vota por la cónyuge y tiene cargos públicos. Eso no es bueno para la democracia. Contestando, así es. Contestando su pregunta, Ajá. Si me la hace nuevamente para que el público tenga, ya tal vez yo me desvíe y el público... Sí, yo le decía la presencia o el modelo del siglo XXI en Latinoamérica especialmente, usted lo ve fuerte o debilitado con los gobiernos socialistas, igualmente derechos, si hacemos una comparación. Más fuerte que nunca. ¿Por qué cree el Lofer? ¿Por qué cree la persecución contra Lula da Silva, el golpe de Estado en Bolivia, mi inhabilitación política, la persecución contra Cristina Fernández? Porque nuestros pueblos ya pueden comparar lo que vivieron durante nuestro gobierno. Justicia, equidad, prosperidad, con muchos problemas. Somos países en vía de desarrollo. O sea, usted gobierna 10 años, no va a tener caso de corrupción. Por supuesto que va a haber caso de corrupción. Lo importante es no tolerar esa corrupción. ¿Venezuela sería un referente de ese modelo? Perdóneme. ¿Venezuela sería un referente de ese modelo, señor? Pero si viene la equivocación, señor Copiano. Ajá. Venezuela está bloqueada. Por favor, Venezuela es un ejemplo de los abusos internacionales. Contra todo el derecho internacional está bloqueada, no puede vender ni su petróleo. Es como mañana digo, bloqueamos a Chile, le impedimos vender el cobre y decimos Chile es ejemplo de neoliberalismo. No podemos hacer abstracción de que está bloqueado. En eso debemos ser mucho más transparentes y mucho más apegados a la verdad. Se están manipulando las cosas. En todo caso, socialismo es justicia. Y en el continente más desigual del planeta, donde hay pueblos indígenas centenariamente marginados, donde hay pobreza generalizada, debería la justicia ser el valor fundamental que debiera dominar todos los discursos, todo el espectro político. Y eso básicamente es el socialismo. Justicia para todos. Correcto. Los gestores de la producción y la economía en el país vemos con preocupación que debido a la grave crisis económica resultante del COVID a nivel mundial, no se pueda sostener la dolarización y por lo tanto sea necesario acudir a un proceso de desdolarización amigable. ¿Usted cree que eso tendría la posibilidad de ocurrir en un futuro en nuestro país? Y como es presidente de nuestro Ecuador, ¿qué le recomendaría usted a cualquiera de los dos presidenciables que llegue a ganar? ¿Quién dijo eso? Si podemos dar la fuente, señor Copiano, ¿no? Para hacer un poco más seria las preguntas, porque cualquiera puede decir cualquier disparate. No, esto es una pregunta mía. Esto es una pregunta mía. Los gestores de la producción y de la economía en el país vemos con preocupación que debido a la grave crisis económica del COVID podemos llegar a una desdolarización. Es mi pregunta. Acuérdense que yo no soy experto en economía, ¿no? Si ese no es el problema fundamental. ¿Cuál? El problema fundamental es que si no se controla la salida de dólares, con crisis o sin crisis, no se va a sostener la dolarización. Entonces tenemos que reactivar la economía controlando que los dólares no fuguen. ¿Esa es la cuarentena al dólar? ¿Cómo? ¿Esa es la cuarentena que propone el economista Arao? Sí, más o menos, que los dólares se mantengan dentro del país. Miren, si me pasa un audífono que no estoy escuchando bien, por favor, ¿no?
Me tengo problemas con el audio, por eso le pido que me repita la pregunta. Con mucho Pero gusto. en todo caso, señor Copiano, Mucho gusto. ¿cómo fugan los bienes, los dólares del país? Importando tonterías, gastando hasta en Nutella, ¿no? ¿Cómo? Correcto. De otra forma, mandando capitales a Panamá, a cuentas secretas, a paraísos fiscales, cuentas offshore y todo eso. Todo eso hay que controlar. Eso es lo que va a acabar con la dolarización. La fuga de divisas. La dolarización, los dólares, en la economía es como la sangre en el cuerpo humano. Circula la sangre, se mantiene la vida. Si hay una herida que no se cierra y empieza a desangrarse ese cuerpo humano, va a fallecer, va a colapsar. Si es que le inyectamos por otro lado una transfusión, pero no cerramos la herida, vamos a caer endeudados, pero el cuerpo humano también va a estar debilitado. Necesitamos inyectar divisas, exportando más, importando menos, adecuado financiamiento, para evitar que las divisas fuguen del país, porque eso es lo que va a provocar el colapso de la dolarización. Y si usted me pide dar consejos a los candidatos, bueno, Andrés maneja muy bien esto, al señor Lasso, con su aperturismo a ultranza, con la liberación de flujos de capitales, con la eliminación del impuesto a la salida de divisas, él es el que va a hacer colapsar la dolarización. Bueno, no sé si es que está usted con el audio. Lo escucho, pero muy bajo, ya pedí unos audífonos para... Ya, Dios quiera, a ver si podemos arreglar desde acá, ¿no? Acá estamos bien. Bien, yo quisiera indicarle con el mayor respeto, señor economista Rafael Correa, que yo hago las preguntas que yo creo necesario, no copio de ninguna parte ni es pensamiento de nadie, ¿no? Entonces, yo creo... Me parece que dijo, hay algunos que dicen que la crisis va a ser colapsada la dolarización y por eso... No. Bueno, Algunos fuente, creemos, digo, como el que habla que pues, de acuerdo a la crisis podría ser, yo pregunto, ¿no? Nada más. Por supuesto. Mire, señor Copiano, para que el público que no está familiarizado con la economía la entienda. Así es. La economía es como esos malabaristas, ¿no? Los platos chinos que le empiezan a dar vueltas. Si han ido al circo lo han visto, tal vez empiezan a dar vuelta a los platos y los mantienen rodando y tienen 10 platos rodando. Y si le empiezan a dar vuelta a un plato, mucho, y se olvidan del otro plato, se cae, pierde el equilibrio y se rompe y colapsa el plato en este caso. Si usted solo se fija de un aspecto de la economía, reactivar la economía, pero no el sector externo, que no fuga en dólares, va a colapsar. En otras palabras, hay restricciones, y la principal restricción de una economía en vía de desarrollo es el sector externo. Tenemos que reactivar la economía, traer los dólares que el Banco Central tiene en Suiza absurdamente, para dar el bono de emergencia, pagarle a los maestros, darle crédito a los municipios, que se recupere la obra pública, pero evitando que esos dólares salgan. Es decir, por un lado le estamos dando mucho impulso a la reactivación económica, pero si nos olvidamos del sector externo, el modelo colapsa. Entonces también tenemos que preocuparnos del sector externo y eso significa exportar más, importar menos, poner límites a importaciones absurdas, utilizar instrumentos modernos de economía como los aranceles para evitar que se fuguen las divisas. Bien, con respecto en este mismo tema a la grave déficit que viene arrastrando el presupuesto del Estado ecuatoriano, ¿cómo cree usted, como economista, que podría ser financiado para el año 2022? ¿Cuál sería su sugerencia? ¿Préstamos a organismos multilaterales? De financiamiento, pues eso significa fuentes identificadas de financiamiento, por supuesto. Hemos tenido una crisis sanitaria que ha producido una crisis económica. Ya el país, antes de la crisis sanitaria, estaba en crisis económica, se profundizó, se ha manejado muy mal y se debe buscar financiamiento. Hay otro principio en economía. Tenemos un factor externo, la pandemia. Va a pasar, es gravísimo, pero va a pasar. Entonces, cuando usted tiene lo que se llama en economía un choque externo, temporal, se requiere financiar. Es como cuando tuvo una emergencia, el padre de familia chocó el carro, pero tiene su sueldito, etcétera. Entonces tiene que financiar, prestar, ¿no? Y va pagando poco a poco porque no es que va a tener el gasto de enderezar el carro todos los meses, es solo una vez que lo va a tener. Si es que tiene un choque permanente, si es que le reducen el salario a la familia, ahí sí tiene que ajustar, ahí sí tiene que ver cómo se gasta menos en un lado, cómo evita gastos innecesarios. Siempre hay que tratar de evitar gastos innecesarios, dicho sea de paso. Pero aquí tenemos un choque externo sumamente fuerte, gravísimo, la pandemia, pero es temporal. Hay que buscar cómo se lo financia, ¿ya? Probablemente hacer ajustes, por supuesto, pero de ahí recuperar la economía y se paga poco a poco ese financiamiento. Pero cuidado por decir, hay un gran déficit fiscal. En lugar de buscar financiamiento, hagamos solo ajustes, votemos empleados públicos, reduzcamos inversión pública
al final el remedio es más caro que la enfermedad. Porque si usted no tiene buenas carreteras, si no tiene buena energía, no va a poder producir. Si no tiene buena educación, no va a poder salir de su desarrollo. Si no va a tener buena salud, si no va a tener vacuna, la gente no puede ir a trabajar. Y el remedio es más caro que la enfermedad. Hay que mantener cierto gasto público y financiar el bache, como decimos a nivel informal en las familias, hasta que supere el problema y se siga con la vida normal, ¿no? Correcto. Recordamos a todos nuestros oyentes que este conversatorio con el señor economista Rafael Correa Delgado está siendo transmitido por Radio Atalaya 680 de Guayaquil, Radio 199, 98.9 FM Guayaquil, Radio La Tecala de la península, Radio Atalaya Milagro, y también será retransmitido esta noche por Radio Élite 99.3 FM de Guayaquil. Economista Magíster Aspiazu, por favor, las preguntas al economista Rafael Carlos. Economista, muy buenos días y gracias por estar aquí también una vez más en los micrófonos de Radio Águila 1050 AM, porque somos voces con libertad. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Mi pregunta es, ¿qué opinión le merece con que el señor Arauz se haya quedado en el gobierno actual hasta el año 2020, cuando usted pidió a sus colaboradores que renuncien a todos los cargos en el gobierno de Moreno? Equivocada, perdóneme, no me dieron el nombre, Magíster seguramente no se llama. No, No, Marta Aspiazu. Marta. Es Marta, porque Sí. a mí no me gusta llamar a la gente por título. No, llámeme Marta, a mí tampoco me gusta. Ya, con Sí. todo cariño. Usted me puede llamar Rafael, como quiera, pero no doctor Rafael. Yo tengo un PhD en economía, pero creo que los títulos no hacen a la persona. Exacto, En no todo se caso, preocupe. Lo que usted está diciendo no es correcto. Ya. Ustedes tienen que informar a la ciudadanía. No puede decir eso. No es correcto. No es Es que verdad. por eso le pregunto, Una cosa es ser economista, por eso funcionario le del pregunto para que Estado. usted aclare. Y lo que más necesitan nuestros países son funcionarios profesionales de carrera, como existen, por ejemplo, en Europa, y que han salvado realmente, literalmente, a sus países del colapso. Por ejemplo, entre las dos guerras, Primera Guerra, Segunda Guerra, el servicio público profesional de Francia fue el que sostuvo a Francia, porque la inestabilidad política era terrible, pero continuaba la administración pública profesional. Tiene que diferenciar entre Estado, ser funcionario del Banco Central, por ejemplo, y gobierno, ser un ministro de Moreno. Con su argumento, entonces los militares, los generales también son funcionarios del gobierno, porque son empleados públicos durante el gobierno Moreno. Los bomberos, los empleados municipales, los maestros, los médicos, todos somos funcionarios de Moreno. No, son funcionarios del Estado ecuatoriano. No confundamos las cosas. Y qué bueno que haya jóvenes brillantes como Andrés Arauz, que se prepararon en La mayor parte del tiempo que estuvo quisieron seguir con licencia. la carrera pública y lo votaron vilmente en el 2020, y eso le hace mucho daño al país. Ojalá tuviéramos más elementos como Andrés Arauz como funcionarios públicos profesionales para sacar adelante el país. Bien, Magíster, Marta Aspiazu, no le voy a decir Magíster, porque No, Marta. no le voy a gustar. Pero pero hay otra cosa, economista, que lo que le digo, porque es lo que yo he escuchado de la gente, la opinión ecuatoriana, la opinión que dice que, ok, ¿por qué estuvo tanto tiempo en un banco, en el Banco Central? Sí, es verdad que pidió licencia, pero no era lo lógico que él renunciara si él se iba a estudiar su PhD. ¿Por qué? Estamos locos. Qué bueno que un funcionario público vaya a hacer un PhD. Pero y que le pida regrese mejor licencia. preparado a su puesto. Pero ¿qué nos estamos haciendo como país? Marta, John, ¿qué nos estamos haciendo como país? No desorientemos al país, no nos hagamos ese daño. Qué bueno que nuestros funcionarios públicos puedan irse a preparar a las mejores universidades del mundo y regresar a servir a su país. Y lo más normal, lo establece la ley, y es bueno, no es malo, es tener una comisión de servicios sin sueldo. Eso se hace hasta en el sector privado. Algunos han dicho, en el sector privado no se hace. Falso. Yo fui profesor de la Universidad de San Francisco, gané un doctorado en Illinois, la Universidad de Illinois, y me guardaron 4 años el puesto, porque eso le conviene pues a la universidad, que sus profesores se especialicen. Andrés firmó un convenio para retribuir con el triple del tiempo que tenía el permiso, si era 4 años su doctorado, estar por lo menos 12 años en el Banco Central para devengar o retribuir esa licencia sin sueldo. Eso es bueno para el país, no es malo para el país. No nos hagamos ese daño, por favor. Por odios políticos no hundamos a la patria.
No, es para que aclarar, ¿no? Porque el sector público con Es el que no lo sector digo por privado, usted, querida Marta, lo digo por los que utilizan esa campaña sucia no, yo lo políticamente, sé, que están haciendo un economista. daño al país. No, yo lo sé, economista, y sobre todo es dejar claro que la parte pública y la parte privada son dos cosas muy distintas. Hay una de las Bueno, cosas tampoco que, tan distintas, ¿no? Creo que público y privado necesitan capacitar a la gente, mientras, mire, el secreto del desarrollo no es el petróleo, no es la tierra, no son los mares, es la gente. Talento humano, pero no solo individual, sino colectivo. Porque usted puede tener los mejores jugadores de fútbol, si cada uno juega por su lado, van a perder. Es tener los mejores jugadores, más técnicos, los más habilidosos, y juego de conjunto. Y eso es lo que siempre le ha faltado a América Latina, la acción colectiva. Entonces, qué bueno que la gente se prepare, eso comparte el sector público y el sector privado. Tanto sector público como sector privado deben buscar capacitar a su gente. Y mientras gente más capacitada tenga el país, mucho mejor para el país en lo público y en lo privado. Yo le pongo un ejemplo, Marta. Las becas que dábamos nosotros, las podían devengar los jóvenes en el sector público o en el sector privado. Ellos podían en el sector privado a devengar su beca. Lo importante es que estén en el país, invirtiendo el talento humano que le dio esa beca, fruto del esfuerzo del pueblo ecuatoriano, para beneficio de la patria, ya sea desde el sector privado o desde el sector público. Lo importante es que para salir de su desarrollo tenemos que mejorar sustancialmente el talento humano. Y eso sí lo comparte sector público y sector privado. Ahí no hay muchas diferencias. bien, 7 de la mañana, 23 minutos, sobre este mismo tema, economista, pero queremos hacer las preguntas exactamente. Nosotros preguntamos y usted, con toda su sapiencia, conocimiento, lo responde. Señor expresidente Correa, el candidato por UNE, el señor economista Andrés Arauz, indicó a varios medios de comunicación que si él llegase a ganar la presidencia, usted no sería parte de su gobierno, como asesor. Esta posibilidad suena contradictoria porque usted, no solo en sus redes sociales, sino que yo tengo que reconocer en usted que es un hombre muy leal, leal a sus principios, leal a su gente, y realmente es muy bondadoso que ver un ser humano que defiende de todas formas a su gente. Y una de esas se lo aprecia, yo por lo menos lo aprecio a usted como un admirador de Andrés Arauz y quizás su mentor. ¿Cuál es su opinión al respecto? Como que parece que quisiera, es más, acaba de hacer unas declaraciones recientemente, como que quisiera tomar distancia. Es la apreciación que tengo. Respeto mucho su apreciación, siempre se le puede dar vuelta a las cosas. Yo tengo contacto diario con Andrés, trabajo con la campaña, estoy en este momento en México para coincidir en horarios y poder participar mucho más en la campaña. ¿Será parte del gobierno? Estratégico, no estar yo directamente haciendo campaña, pero con la experiencia que tenemos asesorando, hablando con la militancia, organizando. Estamos enfrentando una campaña multimillonaria, nunca vista en el Ecuador, además una campaña sucia sin precedentes, pero hay siempre maneras de hacer guerra psicológica que nos hemos distanciado, etc. En todo caso, de llegar a ganar a Andrés Arauz, los problemas jurídicos no se resuelven. Yo creo que se van a resolver, porque cuando los jueces no tengan la presión que han tenido mediática y política, podrán actuar libremente. Pero además, si se resuelve la cuestión jurídica con respecto a mí, las sentencias por influjo psíquico y todas las barbaridades que hemos tenido que sufrir, yo le he dicho, mi plan de vida es continuar viviendo en Bélgica. Ahí está mi familia. Quiero dedicarme a la academia, quiero terminar 5 libros que tengo en proyecto, 2 ya iniciados. En mi plan de vida, en el corto plazo, no es regresar a vivir en el país, por supuesto, regresar a visitar a mi patria, a darle un abrazo a mi madre, que tiene 86 años, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, y probablemente en su maldad, eso es lo que buscan algunos, ¿no? Que yo pierda a mi madre y ni siquiera la pueda enterrar. Dios nos libre con dormita. De visita regresar, pero mi plan de vida es seguir radicado en Bélgica, como le anuncié al país, me parece, del año 2014. Perfecto. Vamos cambiando un poquito de tema. La salida de la base de Manta, ¿consideraría usted viable un cambio en esta política para unir esfuerzos con otros países de la región para el combate que para nadie es extraño que el narcotráfico realmente se ha tomado? Ya Latinoamérica y nuestro país, usted lo ve todos los días en los medios de comunicación, avionetas que se quedan, avionetas que más se las sustraen de los mismos custodias policiales del narcotráfico. ¿Qué hacer, economista? Hipocresía en la lucha contra la corrupción.
Como decía Eduardo Galeano, ese gran escritor uruguayo, nosotros ponemos los muertos, dice, en la lucha anticorrupción, era muy irónico, ¿no? En la lucha, contra el narcotráfico, las responsabilidades están compartidas. Nosotros ponemos los muertos y ellos ponen las narices. ¿Quieren combatir el narcotráfico? Combatan el consumo, pero el consumo está en Estados Unidos. Bush declaró que él consumió cocaína. Obama declaró que él consumió cocaína en la universidad. Entonces luchen contra el consumo, pero como los productores son latinoamericanos, bombardeen nomás. Tiene que cambiar esa lógica perversa. Segundo, si las bases militares extranjeras fueran la solución para el narcotráfico, ya no habría narcotráfico en Colombia porque tiene 7 bases norteamericanas. Y es el principal productor de cocaína del mundo y todos conocemos los carteles de droga que trabajan en ese país. Entonces, claro que por ahí no va la respuesta, sino que hay fundamentalismos ideológicos, quieren satanizar las decisiones que uno tomó, soberanas, dignas, porque podemos salir adelante sin bases extranjeras. Y si no hay nada de malo en poner una base extranjera en el suelo patrio, como era la de Manta, que no deben poner pues, una base ecuatoriana en Miami. Vamos a ver cuándo acepte Estados Unidos. Porque obviamente eso ofende la soberanía de un país. Pero vamos a derrotar el nefasto problema de las drogas cambiando de estrategia, no haciendo lo mismo que han demostrado ineficiencia. Si las bases militares de Estados Unidos fueran la solución para la lucha contra las drogas, en Colombia, con 7 bases militares gringas, no habría droga. Y es el principal productor de droga del mundo. No hay vueltas que darle, no hay dónde perderse. Correcto. Hablando de soberanía, la flota pesquera que cada año de necesidades chinas viene a nuestro país, especialmente a las Islas Galápagos, ¿eso no es afectar la soberanía cuando ellos tienen un proceso de captura o de pesca de arrastre tan inmenso que pueden penetrar más de 50 metros en nuestro mar territorial? No. Bueno, sí, a través de las redes, y eso habrá que evitarlo y denunciarlo, ¿no? Pero ellos no entran a nuestra zona económica exclusiva. No, estoy hablando a través de las redes que lanzan más de 50 metros, según lo que han dicho. Eso hay que evitarlo, por supuesto, y tiene que estar nuestra Marina de Guerra controlando eso, y si es posible, ampliar la reserva marina sin claudicar en nuestra soberanía. Pero para eso sí necesitamos el apoyo internacional, porque es una lucha a nivel internacional muy dura, pero se puede dar, porque las Islas Galápagos son patrimonio natural de la humanidad. Entonces, ampliar la reserva marina para que estas flotas chinas o de donde fueran, japonesas, lo que sea, no afecten esa reserva marina. Por supuesto que hay que actuar ahí con toda firmeza, sobre todo si hacen la trampa de estar en el borde de la reserva marina, pero meter las redes a la reserva. Por si acaso, eso está pasando en otros sectores en forma análoga. Por ejemplo, en el Parque Yasuní. ¿Cómo me criticaron por tomar esa dolorosa decisión de explotar el ITT? Y yo nunca entré al Yasuní. Entramos al Tiputini, que está fuera del Yasuní en el 80%. Pero el otro lado de la frontera continúa el Yasuní. Y Perú hace 20 años, 30 años está explotando el Yasuní con todo respeto, sin ningún cuidado ambiental. Y no solo eso, perfora inclinadamente para entrar a nuestro territorio. Entonces, todo eso tenemos que enfrentar. No solo el problema de la flota pesquera china, que sí es un problema más delicado porque estamos hablando de ecosistemas y no podemos permitir que sus redes ingresen a la Reserva Marina de Galápagos. Bien, señor presidente, la dirigencia de Pachacuti anunciaron que para esta segunda vuelta electoral irán por el voto nulo. Mi pregunta, y de acuerdo a su opinión, ¿estas medidas afectarían a la democracia, afectarían al candidato de UNES? ¿O a quién afectaría? Es obvio que no es beneficioso para la democracia, pero es una opción legítima, es el rechazo al sistema político, el rechazo a la situación que hemos vivido. Mire, Moreno ha hecho mucho daño, no solo en lo tangible, no solo a la destrucción de carreteras, de hospitales, falta de obra pública, deterioro de los servicios públicos, en lo intangible también. La gente tiene una aversión a la política, dice, todos son iguales, la política no sirve, y eso es suicida, porque sin política, ¿cómo se administra un país? Y vivimos una sociedad, alguien tiene que administrar el país. Entonces el voto nulo es un voto de rechazo, es una opción legítima, pero obviamente no le hace bien a la democracia. Ojalá reflexionen y voten por aquel que está más cercano a sus postulados. Un banquero, como Lazo, que si lo ponen a elegir entre la banca o el país ni siquiera responde, o un joven como Andrés que se ha preparado toda la vida para servir a su patria. Pero está en las manos de los compañeros de Pachacuti, pues tomar la decisión. Yacu Pérez ha dicho claramente que jamás se podrá votar por un banquero, él cree que le robó la elección y que hay que anular el voto. Bueno, yo les pido que reflexionen, es una opción legítima, el voto nulo existe, pero no es lo más sano para la democracia.
Bien, Marta Espiazo. Economista, ¿qué es lo primero que debería de corregir Arao o el candidato Arao o el candidato Lasso en tema de salud cuando tomando en cuenta todos los problemas que se han presentado en el plan de vacunación y sobre todo la vacunación VIP? Yo lo he dicho, la administración de la vacuna, primero conseguir la vacuna. Mira, puede ser que nos estén escuchando correístas, gente que me quiere, anticorreístas, gente que me odia porque vio mucho Teleamazonas, pero todos van a reconocer que si hubiera sido presidente, ya tendríamos millones de vacunas. Y que el último en vacunarme hubiera sido yo, porque el ejemplo debe empezar por la máxima cabeza. El capitán se hunde con el barco, pero se ha perdido honor, dignidad, principios, de todo, nos han robado todo, hasta la referencia. En todo caso, hay que conseguir las vacunas, hay que tener un plan adecuado de vacunas y adecuados protocolos de vacunación. Entendamos que incluso para reactivación económica, la vacunación es crucial, porque mientras no se haya controlado la pandemia, es muy difícil retomar al 100% la actividad económica. En todo caso, he dicho, con protocolos, con principios muy claros. Yo le diría ni siquiera, en primer lugar, los ancianos vulnerables, como les he manifestado. Mi madre tiene 86 años, pero creo que es más importante vacunar a los médicos que sirven al estar protegidos, salvan más vidas, y luego a los maestros, por favor. ¿Sabe el daño enorme, el problema gravísimo que es que los chicos no puedan ir a clases? Los daños psicológicos van a perdurar en el tiempo. El único que está hablando de salud mental es Andrés Arauz, y es tremendamente importante en estos momentos en que los chicos no han podido ir a clase, no han podido compartir con sus amiguitos, con sus compañeros, la vida social fundamental para los niños y adolescentes. Entonces, yo lo pondría, después de los médicos, en segunda línea de prioridad, a los maestros para que lo más rápidamente posible puedan reanudarse las clases y evitar el daño que está sufriendo la juventud, la adolescencia, la niñez. Y luego, esos ancianos vulnerables que si adquieren el virus, pues puede ser mortal aquello, ¿no? Bien, economista Correa, ¿qué ejemplo se le está dando, ya que usted habla exactamente del gobierno donde no se ha hecho nada, se ha abundado la corrupción? Cuando vemos a alcaldes de grandes ciudades como Quito, prefectos que están con grilletes mandando y en constantes escándalos, ¿usted no cree que eso es realmente la causa de la desconfianza de la mayoría de los ecuatorianos, que vemos que nuestras autoridades, que son las que deben de velar, que aún en pandemias y todo, siguen los escándalos uno tras otro, que realmente ya no se sabe si esto se administra para los ecuatorianos o se está administrando para llevarse el oro y el moro en este país y dando un mal ejemplo, un pésimo modelo a los jóvenes, a los futuros gobernantes? Yo no estoy de acuerdo en los escándalos, hay que informar, no hay que hacer show en la lucha anticorrupción. Hemos tenido mucho show y se ha utilizado esa lucha anticorrupción claramente, evidentemente, como persecución política. Yo le pregunto, señor Copiano, después de 4 años de persecución, ¿cuántos dólares mal habidos me han encontrado a mí? ¿Cuántas cuentas secretas? ¿Cuántas cuentas offshore? No han encontrado ninguna y no encontrarán ninguna, porque todo lo que tengo es transparente, lo poco que tengo es transparente. Correcto. Me han condenado por $6.000 que presté del propio fondo que teníamos, que hacíamos vaca en oficina para ayudar al compañero que se le incendió la casa, al hijo del conserje que necesitaba una computadora. En un momento en que tuve sobregiro en el banco, presté $6.000 y me condenan por eso diciendo que eso ha sido plata de soborno, de coima. Entonces ya está ridículo. Entonces no caigan en el show. Eso es parte de la estrategia para inmovilizarnos. Los ecuatorianos somos gente honesta. Entonces, con esos shows y esos escándalos, generalizan. Todos los políticos son corruptos. Si todos los políticos son corruptos, no confío en nadie. ¿Y quiénes dirigen el país? Los medios de comunicación, pues de sus titulares. Fidel Eja, pues dueño de Teleamazonas. Los Pérez, dueños del Universo. Las cámaras de la producción. Los banqueros. No caigamos en esa trampa. Que se investigue seriamente, respetando la presunción de inocencia, que no es una ocurrencia mía, es un derecho humano. Y las investigaciones que han hecho Zurita, Villavicencio. Presunción de inocencia, que se respete el debido proceso, que se investigue y no se haga show. Usted ha dicho, las principales autoridades tienen grilletes, tienen acusaciones. El grillete de Paola Pavón, prefecta de Pichincha, fue por las protestas de octubre de 2019. O sea, una calumnia. No, estamos hablando del alcalde de Yunda, ¿no? Perdón, por el contrario, a Lenín Moreno se le conoce su cuenta secreta hace 2 años. 100-4-10, 71378, Balboa Ban Panamá. Y la fiscal ni siquiera la ha abierto.
esa cuenta, porque la pusieron ahí para proteger a Moreno. Entonces se está persiguiendo políticamente, usando la lucha anticorrupción, haciendo show, haciendo escándalos, y eso no es bueno para la justicia, para los derechos humanos, para la democracia, para el desarrollo. Lucha frontal contra la corrupción, pero con seriedad, con transparencia, sin escándalos, sin show, respetando el debido proceso, respetando la presunción de inocencia. ¿Cómo se podría hacer para tener instituciones de control que sean independientes de la función ejecutiva, que hagan su trabajo, los jueces, los fiscales? Porque es triste ver o escuchar que algún fiscal o un fiscal general esté sesgado o esté a las órdenes del Poder Ejecutivo. Eso realmente es lo que daña la democracia, la honestidad de un país. Una de las cosas principales en democracia es la división de funciones más que de poderes, ¿no? Bueno, hablemos de poderes ya. Pero la principal división de poderes, ¿sabe cuál es, señor Copiano? Para tener una democracia sana. La división de poderes entre lo público y lo privado. Porque el poder público solo se legitima por el bien común. Es autoridad pública para buscar el bien común. Usted busca su bien particular, su bien grupal, ahí está cayendo un caso de corrupción. Porque usted está utilizando como autoridad pública, tiene poder, ese poder para su beneficio grupal o personal. Eso es lo que ha pasado en los últimos 4 años en el país. Se rompió la principal división de poderes, que era la división entre lo público y lo privado. El poder privado se tomó lo público, encabezado por los banqueros, pero no únicamente los banqueros, por ejemplo, los dueños de universidades privadas, y por eso se quiere privatizar Banco Central, se quiere privatizar, destruir la universidad pública para beneficiar sus negocios. Entonces, es la principal división de poderes que debe haber. División entre Economista lo público Correa. y lo privado. El poder privado, la asociación de bancos, puede buscar el beneficio de los banqueros. Correcto. Pero el poder público debe buscar el beneficio de las grandes mayorías, el bien común. Luego viene la división interna, ¿no? El modelo de Montesquieu, que tiene ya más de 2 siglos, división de poderes al interior del Estado, entre el Ejecutivo y la justicia. Y eso hay que lograrlo. Pero ¿sabe quién es clave ahí? Y para lo anterior también. La prensa. La prensa debe ser la guardiana de la verdad. Y lamentablemente, cierta prensa en Ecuador no solo nos ha robado la verdad, no solo no ha sido guardiana de la verdad, perdón, nos ha robado la verdad, manipulan. Entonces aplauden a un Pablo Celi porque persigue a Correa, y Pablo Celi ni siquiera es contralor, que muestre el nombramiento, fue destituido. Aplauden a una fiscal como Diana Salazar, que claramente, evidentemente perdió el concurso, sacó la peor nota, 10 sobre 20 en el examen, pero la pusieron ahí para perseguir a Correa y proteger a Moreno. Y no hay quien denuncie eso. Mientras no se las investigaciones que hizo no habrá verdadera división de poderes. La prensa para la democracia tiene un rol fundamental, y mientras no resolvamos la cuestión mediática, no tendremos democracia y no tendremos desarrollo. Economista, las investigaciones que ha hecho Zurita, que ha hecho Fernando Villavicencio, también son incorrectas. Por supuesto, pues, señor Copiano, si a ellos les pasa toda inteligencia al Estado. ¿Usted cree que ellos investigaron a Arroz Verde? Esas son creaciones de inteligencia y como Villavicencio se presta a publicar cualquier cosa. ¿Acaso Zurita no fue el que dijo descaradamente que Jorge Glass, después de 3 años preso sin ninguna prueba en su contra, dijo descaradamente en público, está el video, es que está preso por la fuerza de las circunstancias? Por favor, con todo respeto, creo que si algo no hay que citar como referencia al periodismo, es un tipo como Villavicencio, un tipo como Zurita. Villavicencio incluso obtuvo su título en la Universidad Cooperativa de Colombia, universidad cerrada por corrupta y por no tener calidad académica. Mejoremos el nivel del periodismo, pero por supuesto que son inventos, montajes, que son chantajes. Villavicencio cobra por lo que dice y cobra por lo que calla. No tapemos el sol con un dedo. Bien. Marta Fiaso. Sí, economista, usted hace un momento habló sobre el Banco Central, ¿no? Y la ley para la defensa de la dolarización fue aprobada por el CAR, por lo tanto, inicia su tratamiento. ¿Cuál es su opinión sobre este proyecto cuando uno de los objetivos es dotar de autonomía técnica al Banco Central del Ecuador para evitar manejos políticos e irresponsables que busquen utilizar las reservas internacionales para financiar el gasto del Estado? No contestó, pues, entonces, ¿para qué le voy a preguntar si está justificando su opinión, privatización del Banco Central? Porque yo le puedo poner del otro lado de la película, la verdadera película. Mandarlo a mano de los banqueros para que no haya quien controle tasas de interés, créditos, abusos, y hagan lo mismo que hicieron en el 98. La última vez que se privatizó el Banco Central, que le llaman autonomía técnica, ¿verdad? Es decir, ellos son técnicos, no políticos. Entonces, para ellos, si van a aplicar política monetaria, son políticos.
No, la política monetaria es técnica. Bueno, la política de finanzas también es técnica, hagamos al Ministerio de Finanzas autónomo. La política educativa también es técnica, hagamos al Ministerio de Educación autónomo. No tiene sentido. Lo que quieren es darle el Banco Central a los banqueros y van a ser bien autónomos de su pueblo, bien autónomos del gobierno, pero bien dependientes de los banqueros y de Washington, el Fondo Monetario, Banco Mundial, donde después de su sacrificada vida en el Banco Central, estas altas autoridades van a trabajar. Mire lo que pasó con Ana Lucía Armijo, con Fidel Jaramillo, con Augusto de la Torre, con toda esa gente. En todo caso, la última vez que se privatizó autonomía técnica el Banco Central fue en 1998 y en 1999 nos quebraron. Con la Constitución del 2008, el Banco Central dejó de ser autónomo y nunca hemos tenido tanta prosperidad como en esa década. Entonces le toca a la gente elegir. Pero además, la misma burla, le ponen nombres ribombantes, como la ley de apoyo humanitario, que era para sacarle la cabeza a los trabajadores, a los deudores de la banca, que se la arreglen solitos contra los banqueros. Ahora pomposamente le llaman de defensa de la dolarización, y es la privatización del Banco Central para que lo manejen los banqueros, para que no haya quien controle tasas de interés, para que no haya quien financie al gobierno y para que esas reservas que en dolarización no respaldan una moneda nacional, son fondos públicos que están en estos momentos solo sirvan para garantizar el pago de la deuda externa que está en manos de los banqueros. No sirvan para reactivar la economía. Eso es lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Uno sabe de estas cosas, a mí no me va a engañar con esto. Conocemos esto, conocemos lo que busca. Y es inconstitucional, ¿eh? Lean el artículo 303, me parece, de la Constitución, donde la responsabilidad política monetaria es del gobierno, que puede ser sancionado, que tiene controles, no de burócratas autónomos, y se ejecuta a través del Banco Central. Quieren hacer una autonomía para que sea el Banco Central directamente el que ejecute la política monetaria, crediticia, financiera. Eso es inconstitucional. Bien, 7 de la mañana, 43 minutos. Estamos en un conversatorio con el señor expresidente de la República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado. Esto está retransmitido por Radio Atalaya 680 de Guayaquil, Radio 199 98.9 FM Guayaquil, Radio La Teca, la Península, Radio Atalaya Milagro, y será retransmitido esta noche por Radio Élite 99.3 en Guayaquil. Ya para finalizar, señor economista, ¿qué opina usted? ¿Qué es lo que se juega más que qué opina? Es una pregunta, ¿qué es lo que se juega realmente el Ecuador en estas elecciones? Porque estas elecciones no son igual que las demás elecciones, estas son cruciales. ¿Qué es lo que se juega? Estamos en una pandemia de salud tremenda, que en vez de parar, los muertos siguen. Estamos en una pandemia económica mundial, ¿verdad? Ya en los minutos que nos quedan, ¿qué nos puede decir con su experiencia y su sapiencia? ¿Qué esperamos los ecuatorianos en estas elecciones? Bien, usted lo ha dicho. Es una elección crucial. O seguimos con estas políticas nefastas que nos han destrozado como país, como sociedad, o retomamos esas políticas con gente nueva, gente joven, superando errores que todo humano va a tener, con innovación, con renovación, pero recuperamos esas políticas que no dieron tanta prosperidad del 2007 y 2017, cuando Ecuador era ejemplo para América Latina y para el mundo. Todavía se estudian nuestras políticas en universidades norteamericanas, europeas, nos invitan a conferencias por todos lados. Eso es lo que está en juego. ¿Y qué son esas políticas? Por ejemplo, que se vacunen los que tienen prioridad, no los de alcurnia, no los del club exclusivo, no los allegados, no la familia, que se respeten los derechos laborales, no que se haga escándalo porque un joven brillante lo votan y recibe una indemnización de $27,000, y el que hace el escándalo es Guillermo Lazo, que el año pasado en plena pandemia ganó $6,400,000. Las ganancias de Guillermo Lazo, que dice que ya no es banquero, ¿qué persona normal puede ganar $6,400,000? Ha aumentado con este gobierno. $6,400,000 son 16,000 salarios básicos. Ganó lo que ganan 16,000 obreros en un mes. Pero les parece normal, pero lo escandaloso para ellos es que un empleado público recibe una indemnización. Eso es lo que está en juego. Justicia para todos, prosperidad, equidad con eficiencia, pero también con dignidad, o el país para unos pocos, el sálvese quien pueda, y va a triunfar ahí el que más tiene, el poderoso, el dueño del capital financiero, y vamos a tener la desgracia que hemos tenido estos 4 años. Eso es lo que está en juego el próximo 11 de abril. Dicen que es malo hacer las comparaciones, economistas, son odiosas, dicen, más que malo,
economista Rafael Correa. En su gobierno, que tuvo los más altos índices de los precios petroleros, se aumentó la deuda de 10.000 millones de dólares. Por favor, indíqueme si no es así. Yo no soy experto. 10.000 millones de dólares aproximadamente a 40.000 millones de dólares en su gobierno. Y en este gobierno se calcula que se ha subido una cifra aproximada. Explíquenos más o menos esta tremenda deuda que queda en el Ecuador. Hablemos con cifras, señor ¿Ya? Copiano. Para eso Aquí quiero que tengo usted las nos cifras, explique. ¿no? Nos encanta hablar con cifras y eso es lo que falta en el debate ecuatoriano. Datos matan relatos. ¿Ya? La deuda externa, yo la recibí en 2006 en 10.214 millones de dólares, 21.8% del PIB. Y la dejé en el 2016 25.679 millones. No en 40.000. 25. Esa es la deuda interna, Ya. total, interna Total. más externa, que es 38.000 Ok. millones de dólares. Ya. Recibimos una deuda total de 13.000 millones de dólares y le damos en 38.000 millones, ¿no? La recibimos en 28%, la deuda total, y le damos en 38%, que usted puede verificar, de acuerdo a los patrones, a los códigos del Fondo Monetario, esto significa bajo endeudamiento. Hay países como Estados Unidos que tienen una deuda de más del 100% del PIB, Bélgica tiene una deuda del 120% del PIB. Pero lo verdaderamente importante es la deuda externa, porque son los dólares que salen de la economía. Por eso ustedes recordarán que siempre se hablaba de deuda externa en el Ecuador. Entonces me referiré a la deuda externa. La recibí en 10.000 millones, la dejamos en el 2016 25.000 millones, pero en el 2006, y esto es muy importante, era 22% del PIB, en el 2016 26%. Es decir, subió del 22 al 26%, porque esto es la clave. No es el valor absoluto lo que importa. Yo puedo decir, usted me puede decir, debo $500. Si gana $100 mensuales, tiene un problema, pues debe 5 meses su sueldo. Si gana $1.000 mensuales, debe 15 días de sueldo. Entonces es mucho menor el problema, ¿sí me explico? Esto hay que medirlo con respecto al PIB, y el PIB, la producción, se duplicó. Ahora, se sataniza la deuda. Pero si esto es como un padre de familia. ¿Qué padre de familia puede comprarse una casa al contado? Ustedes quieren comprarse, en estos momentos pagan arriendo, $800. Le ofrecen un crédito para comprarse una casita de $100.000, que va a ser de ustedes, tendrán que pagar $600 entre 15 años, y en 15 años ya se cumple la deuda. Se cortó. ¿Se cortó? Bueno, entremos inmediatamente. Bien, son las 7 de la mañana, 49 minutos. Parece que se cortó vía Zoom. 7 de la mañana, 49 minutos. Estamos en un conversatorio con el señor economista Rafael Correa Delgado, que es presidente de la República. Y esto está siendo retransmitido, como se lo indico, por Radio Atalaya, 680 AM, Radio 199, 98.9 FM, Guayaquil, Radio La Tecala, La Península, Radio Atalaya, Milagro, y también será retransmitido por Radio Élite, 99.3 FM. Bien, mis queridos amigos, no sé si tendremos la reconexión, si no, lo habríamos dado ya para despedirnos. 7 de la mañana, 50 minutos, son las 7 de la mañana, 50 minutos en el territorio ecuatoriano. No se olvide de mantener las restricciones, mantenga, el COE nacional ha puesto ya algunas restricciones que debemos cumplirlas. La situación de la pandemia está más fuerte que nunca. No queremos escandalizar, sencillamente queremos que usted se sensibilice, que usted analice y por favor tome las medidas precauciones. La gente por desobediencia, hemos visto grandes barrios enteros organizar fiestas, bingo, y ahorita estamos pasando las consecuencias. Estamos al borde de un feriado de Semana Santa, mi querida Marta. Y así es, hay que tomar si no tomamos las precauciones. ¿cuántas familias están realmente pasando momentos muy, pero muy buenos? Creo que ya no hay la situación. Me hubiera gustado que se despidiera. Es el asunto del Zoom. No vaya a malinterpretarse que es alguna situación, es asunto del Zoom. Dura aproximadamente. Se va a conectar para despedirse.
Ah, se va a conectar. Por favor, que se conecte. 7 de la mañana, 51 minutos. Son las 7 de la mañana, 51 minutos. Va a conectarse para despedirse. Bien. Les vuelvo a indicar, por favor, mantener siempre las medidas que nos recomienda el COE nacional, mantener la distancia, lavarse las manos, usar la mascarilla y no salir innecesariamente. No salir innecesariamente. Bueno, por favor, no salir innecesariamente. 7 de la mañana, 51 minutos, son las 7 de la mañana, 51 minutos, mis queridos amigos. Se encuentra usted en la sintonía de Radio Águila Sport a través de los 1050 kHz. Transmitimos de la ciudad de Guayaquil. Marta, la verdad que la situación sigue latente, no solamente están la pandemia, la gente desobediendo, ahí vemos los accidentes de tránsito, cómo se le van encima los vehículos, cómo atropellan a un caballero. Realmente está la situación alarmante, ¿verdad? Vemos el asalto, vemos el robo, ¿verdad? El Joven Nacional se reunirá a las 6 de la tarde del día domingo. No, ya se reunió, pues entonces me está poniendo cosas falsadas. Sí, fue el día domingo. No fue el domingo. No, es que como usted estaba 7 de la hablando sobre las mañana, restricciones. 52 minutos. Son las 7 de la mañana, 52 minutos. Restricciones vehicular desde las 5 de la mañana, desde las 12 hasta las 5. 00, de la hora 00, 12 hasta las 5, entre medidas que adoptó el COE de Guayaquil por incremento de casos del COVID-19 y poco espacio de los hospitales. Debido al incremento de los casos del COVID-19 y al poco espacio para atender a pacientes en centros hospitalarios de Guayaquil, el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal dispuso nuevas medidas para evitar la propagación del virus. Vaya un momentito, Marta, para que pueda hacerlo mientras estoy aquí leyendo. Se va a restringir la circulación vehicular en los horarios de las 00 a 5 de la madrugada hasta el 9 de abril. Con la excepción del transporte de alimentos de salud, atención a sectores estratégicos de transporte desde y hasta el aeropuerto José Joaquín de Olmedo y lo que considera la Agencia de Tránsito y Movilidad ATM. 7 de la mañana, 54 minutos. Tenemos ya, dice que tenemos conectado al señor economista Rafael Correa. Disculpe, esto fue lo que dura el Zoom, economista. Un ratito, pues, don John. Así es. 45 minutos nomás. Ya está. Bueno. Bien, 45. Mire, estaba respondiendo a la pregunta, porque otra de las trampas es satanizar la deuda. Por el amor de Dios, esto es como un padre de familia, le estaba poniendo el ejemplo. Si están alquilando casa, pagando $800 de arriendo, y pueden obtener un crédito de $100,000 y pagar $600 de cuota y en 15 años la casa es totalmente de ustedes, ¿no le parece un extraordinario negocio? Pero se va a endeudar, va a tener déficit ese mes, porque tal vez gane $1,000, $2,000, $3,000, pero va a gastar $100,000. No hay que satanizar los déficits, no hay que satanizar la deuda. Lo importante es que no sea para la fiesta de 15 años, no sea para consumo, para desperdicio, sea para inversión que sobre todo genere más ahorro en el futuro. En el futuro se va a ahorrar pues el arriendo. Eso es lo que hemos hecho. Antes comprábamos energía Colombia, comprábamos energía Las Barcazas, o ya nos olvidamos de eso. Invertimos en hidroeléctricas y hoy esas hidroeléctricas nos ahorran todos esos gastos, incluso exportamos energía a Colombia. Entonces nosotros aumentó la deuda, pero para inversión. Eso nuevamente no es malo, es bueno, pero además no es que hubo sobreendeudamiento, le he mostrado las cifras oficiales, todas esas son falsedades. La deuda externa, que es lo importante, subió, como le decía, de 10.214 millones de dólares 2006 a 25.679, a grandes rasgos 15.000 millones de dólares, en una economía que se duplicó de tamaño, pero sembramos pues de obras todos los rincones de la patria. Agárrese de su silla. Este señor se endeudó en 25.000 millones de dólares, en deuda externa, 25.000 millones, yo en 10 años 15.000 millones, Moreno en 4 años 25.000 millones, y no ha puesto un adoquín, pues, todo ha servido para fuga de capitales, no ha dado sobreendeudado y sin $1 en economía.
Eso es lo grave. No caigamos en la trampa de satanizar la deuda pública y el financiamiento. Porque si no, con eso, ¿cómo se hace hidroeléctricas, carreteras que después van a generar ingresos para poder pagar la deuda? Como el padre de familia. No hay que endeudarse, nunca va a tener casa propia y va a vivir pagando arriendo. Y creo que no es muy buena idea eso, ¿verdad? Lenín Moreno, que fue candidato realmente de su tienda política, mi querido economista Rafael Correa. Así es, nosotros lo propusimos, lo elegimos. Y ellos lo compraron, pues. ¿Acaso no es evidente? Se llama traición y adoptó el programa de Lasso. Lasso lo ha reconocido y ha cogobernado con Moreno. Pero como le decía hace un momento, nos han robado no solo la verdad, sino hasta el sentido común. Ahora resulta que son 14 años de correísmo. Ya. Una pregunta tan sencilla. Ya para finalizar, economista, para finalizar. Permítame una pregunta para el público. Una reflexión. ¿Por quién cree que va a votar Lenín Moreno? ¿Por Andrés Arauz o por Guillermo Lasso? Para finalizar, ¿cuáles considera usted que fueron los errores que usted cometió en su gobierno y le aconsejaría a su candidato Arauz que no los repita? ¿Cuáles serían? Y con eso finalizamos porque ya tenemos a la hora. Muchísimos errores. Probablemente, por ejemplo, el impuesto a la herencia, plusvalía, que son impuestos muy buenos para lograr la equidad, la distribución, no solo el ingreso, la riqueza. Son dos cosas diferentes, ¿no? El agua que cae en un balde es el ingreso, el agua acumulada en el balde es la riqueza. Pero hay que distribuir la riqueza, no solo el ingreso. Pero en un muy mal momento político, cuando ya había empezado una recesión fuerte por la caída de los precios del petróleo, la apreciación del dólar, y eso aprovechó la prensa, la derecha para levantar a la gente, calumniar, crearnos grandes problemas. Entonces, estábamos haciendo lo correcto, pero hay que hacerlo en el momento oportuno para evitar perdónenme la redundancia, oportunidad a los odiadores a que desestabilice un gobierno, a que le hagan daño a la República. Pero podemos pasar hablando 10 programas de todos los errores que se cometen. En 10 años, ¿cómo no vamos a cometer errores? Muy bien. Nunca cometimos el error fundamental. Le agradezco Nunca muchísimo. Nos equivocamos de bando. Siempre estuvimos con las grandes mayorías y el balance final es tremendamente positivo. Y por eso Ecuador y mi gobierno, modestia aparte, fue ejemplo para América Latina e incluso para el mundo. Bien, mi querido economista, ha sido un honor estar con usted en esta entrevista, este conversatorio. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y gracias también a las emisoras que se han enlazado con nosotros como Radio Atalaya, Radio 199 de Guayaquil, Radio La TK de la península, Radio Atalaya y también Radio Élite que va a retransmitir esta noche a través de los 99.3. Gracias, señor economista. Yo copiando, ¿no? Pero usted dijo que íbamos a comentar lo que empecé yo comentando, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Guillermo Lasso. La familia no debe tener cargos públicos. Y ojalá logremos un consenso al respecto. No olvidémonos de esas cosas como primera dama, anacronismo, que no le hacen bien a la democracia. No le hacen bien a la justicia social. Primera dama. Entonces, ¿las otras qué son? Segunda dama, millonésima dama. Por ser cónyuge de alguien electo democráticamente. Bueno, él ha sido claro que no va a participar ni hermano, ni cuñado, ni cuñada. Y eso ojalá lo recojan todos los sectores políticos y en la próxima elección. Y qué bueno que sea así. Compromiso de que la familia no participe en la administración pública. Así es. Bien, gracias, señor economista. 8 de la mañana y esto ha sido todo el día de hoy. Gracias. Bien, 8